¿Alguna vez has sentido que vives dentro de un sueño denso, de esos que te hacen sudar sin moverte, donde todo avanza con vértigo y sin embargo nadie parece despertar, donde cada día es una secuencia automática de pasos sin alma, decisiones que no decides, promesas que llegan demasiado tarde o que ya ni recuerdas? Tal vez no sea solo una percepción extraña, tal vez sea el reflejo más honesto de nuestra era. Imagina estar en un tren desbocado, avanzando sin pausa, a toda velocidad. Las vías se terminan en pocos metros. Afuera, el mundo gira desenfocado. Nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige ese tren, ni si al doblar la siguiente curva, aún habrá vías, pero aún así, todos siguen allí sentados, callados, repitiendo que todo está bajo control. El nombre de ese tren es capitalismo y la locomotora que lo impulsa se llama tecnología. Este video no pretende ser un panfleto radical ni una clase universitaria. Es un espejo, una ceremonia, un llamado, una invitación a quitarte la venda de la comodidad y atreverte a mirar, sin filtros, el precipicio que se abre frente a nosotros, porque quizás lo que se tambalea no es solamente un sistema económico, sino la forma entera en que concebimos lo que significa vivir. Te invito a recorrer conmigo este trayecto, uno que atraviesa ideas peligrosas, filosofías incómodas y silencios que gritan. Escucharás ecos de pensadores como Nick Land, que no temen al colapso, sino que lo celebran, y otros como Byung-Chul Han, que lamentan la pérdida del alma, del misterio, de la lentitud. Aquí, cada idea es una llama encendida en medio de la oscuridad. Cada imagen, un latido compartido. Cada cita, una puerta hacia lo que evitamos pensar, pero que nos habita sin tregua, porque tal vez la pregunta no sea si el capitalismo está llegando a su fin, sino qué quedará de nosotros cuando eso ocurra. Existe un consenso silencioso, casi unánime: algo está muy mal. No es solo una crisis económica o ecológica, es una sensación colectiva, una fatiga que no viene del cuerpo, sino del espíritu, un mareo interno, como si avanzáramos sin dirección, rápido, muy rápido, hacia ningún lugar. Y quizá esa no sea una metáfora exagerada. Tal vez sea exactamente lo que está ocurriendo. Vamos montados en un tren sin frenos, sin rieles, que se precipita hacia el vacío. Lo que suena como una imagen poética, quizás sea la radiografía más clara de nuestro tiempo. Hemos convertido la velocidad en virtud y la lentitud en un pecado. El mensaje es brutal: el que no corre desaparece. Vivimos presionados a adaptarnos, a producir, a competir, a consumir, sin pausa, sin pensar, sin sentir, sin elegir realmente. Pero, ¿quién puso en marcha este tren? ¿Y por qué no se detiene? La respuesta fácil sería culpar al capitalismo. Pero no al capitalismo de los libros de texto, sino a esta criatura sin forma que devora todo: lenguajes, deseos, cuerpos, tiempo. Un sistema que convirtió incluso el amor en moneda, el dolor en contenido y el silencio en sospecha. Vivimos bajo el imperio de la aceleración, y esto va mucho más allá de la productividad. Es una ideología, una forma de estar en el mundo. Hartmut Rosa la llama modernidad tardía, una etapa donde la vida se ha convertido en una persecución infinita del tiempo. El presente se disuelve, el ahora se evapora. Solo queda una lista de tareas eternas, metas vacías. Nada de encuentros, nada de pausas. ¿Cuántas veces has sentido que todo avanza, que las máquinas evolucionan, que los sistemas se perfeccionan, y tú sigues estancado en el mismo vacío? No es casualidad, es diseño. Un diseño silencioso, eficaz, que nos domestica, que nos convierte en pasajeros dóciles de un tren sin dirección. Y lo más cruel: este tren fue construido para no detenerse nunca. Cada avance tecnológico no trae calma, sino un nuevo miedo, una nueva dependencia, un nuevo salto sin red. El progreso, vendido como salvación, comienza a parecerse más a un delirio colectivo, avanzar por avanzar, sin importar hacia dónde, aunque nos destruya. Pero, ¿cuánto más? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Jorge Alemán, psicoanalista y filósofo, dice que vivimos una crisis de experiencias. Hay información, pero no hay significado. Hay estímulo, pero no hay comprensión. Sabemos cómo operar máquinas, pero no cómo estar con un amigo en silencio. Sabemos monetizar emociones, pero no sentirlas. Entonces, este tren ya no parece transporte, parece alucinación. Entramos en la era del rendimiento, como diría Byung-Chul Han, donde cada uno es su propio opresor, donde nos vigilamos, nos autoexigimos, nos medimos, donde trabajamos más, producimos más y nos sentimos menos vivos. Eso es el progreso. El problema no es solo económico,
es espiritual. Creemos que innovar es evolucionar, pero olvidamos que toda herramienta moldea también el alma, y un alma entrenada solo para funcionar ya ha comenzado a morir. El capitalismo no es solo un sistema, es un cuento, un mito aprendido desde pequeños, donde el éxito es mérito, la lentitud es fracaso y el descanso, culpa. Una historia cruel donde la única victoria es quedar exhausto. Pero tal vez el mayor truco de todos no sea hacernos correr, sino hacernos creer que correr es libertad. Y así seguimos, productivos, dopados de estímulos, pero cada vez más ajenos a nosotros. Y en el fondo lo sabemos, que el abismo está cerca, que no hay más rieles, que algo ya no encaja. Pero preferimos no mirar, preferimos el ruido, el movimiento, la ilusión de control. Porque detenerse implicaría mirar atrás, sentir lo que fuimos obligados a abandonar, el misterio, la pertenencia, la contemplación. Por eso frenar da miedo, porque detenerse es recordar que somos humanos, no engranajes, pero quizás haya belleza en ese recuerdo, porque si el tren es una ilusión, entonces aún podemos bajarnos, aún es posible caminar, elegir recuperar el ritmo perdido. En el próximo tramo, iremos más profundo. Hablaremos de la fuerza que impulsa este tren, la tecnología, no como simple herramienta neutral, sino como un nuevo Dios, y también como un reflejo distorsionado de nuestros deseos más oscuros. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observa, aunque no haya nadie? ¿Que piensas en algo, y luego, mágicamente aparece en tu pantalla? No es paranoia, es programación, es diseño, es algoritmo, es culto. Hoy, ya no se necesita creer en un Dios para practicar una religión. La fe moderna tiene templos silenciosos, personalizados, invisibles. Sus oráculos son algoritmos, sus sacerdotes, ingenieros, su altar somos nosotros, nuestro deseo, nuestro clic, nuestra atención. Este nuevo Dios no castiga con relámpagos, sino con invisibilidad. No pide sacrificios de animales, sino de tiempo, de privacidad, de voluntad. Un Dios sin rostro, pero con logo, sin mandamientos, pero con condiciones de uso. Todo parece más fácil, más rápido, más cómodo, pero con esa facilidad llegó una nueva forma de esclavitud, la obediencia voluntaria al código. La analogía con el Señor de la Luz de Roger Zelazny no es casualidad. Allí, los dioses eran humanos con acceso exclusivo a la tecnología. Aquí, los humanos con acceso exclusivo a la tecnología ya se han vuelto dioses, CEOs que dominan el lenguaje global, que controlan el tiempo, la memoria, el deseo. La verdad es incómoda. Cuanto más compleja es la tecnología, más simple se vuelve nuestra comprensión de lo que somos. Como si al rodearnos de inteligencia artificial estuviéramos renunciando a la nuestra. Pero las máquinas no son justas, ni neutrales ni inocentes. Cada línea de código lleva intenciones humanas, muchas veces intenciones opacas. Un simple video recomendado puede ser el resultado de sistemas entrenados con datos racistas, sexistas o coloniales. El algoritmo no solo refleja el mundo, lo reorganiza, lo refuerza, lo convierte en rito, y lo peor de todo, se disfraza de libertad. Porque sí, podemos elegir, pero solo dentro del menú que ya nos filtraron. Podemos usar nuestro tiempo siempre y cuando respetemos el ritmo de las notificaciones. Somos sujetos, pero hasta que el sistema determine que ya no somos relevantes. Byung-Chul Han lo advirtió, el exceso de transparencia mata el misterio, y cuando el misterio muere, también muere la profundidad. Todo se vuelve visible, y por lo tanto consumible. El alma, ese espacio de sombras, matices, contradicciones, se convierte en métrica. El silencio se convierte en fallo, el error en bug, y la humanidad en herramienta, porque la tecnología no deshumaniza por ser fría, sino porque transforma todo en función, incluso las emociones, incluso el dolor, incluso los vínculos. Ya no vivimos con las máquinas, vivimos como si fuéramos parte de ellas. ¿Cuántos de nosotros creemos que si no lo publicamos, no existió, que si no estamos en línea, somos invisibles, que si no producimos, no valemos? Esta no es solo una crisis de atención, es una crisis de ser. El yo ha sido reemplazado por un perfil, un avatar, una interfaz. Martin Heidegger decía que la técnica no es solo un medio, es una forma de revelar el mundo. Y el mundo que estamos revelando hoy parece hecho de espejos rotos, fragmentos de nosotros mismos, diseñados por intereses que no son los nuestros. Pero todavía hay algo que la tecnología no puede capturar, lo incalculable. El gesto sin propósito, la mirada que no busca resultados, el tacto que no se mide en eficiencia, el dolor que no cabe en una base de datos.
Ese residuo humano, eso que se escapa del sistema, es justo lo que más lo amenaza. La pregunta no es si debemos rechazar la tecnología, eso sería ingenuo, incluso absurdo. La cuestión es, ¿quién decide qué tecnología se crea? ¿Con qué fines? ¿Con qué límites? ¿Y quién asume la responsabilidad cuando todo falla? El problema no es la inteligencia artificial, es la estupidez estructural, es la ética dormida. Esa peligrosa idea de que todo lo que puede hacerse, debe hacerse. Esa falsa promesa de que más información equivale a más sabiduría, que más control significa más seguridad, que más conexión significa más amor. Pero no todo lo que brilla en la pantalla es un faro. A veces es solo fuego, y bailamos alrededor de él sin notar que ya nos estamos quemando. Cuando reducimos al ser humano a datos, la vida se vuelve estadística. Y donde hay estadísticas, no hay compasión, hay cálculo, no hay vínculo, hay rendimiento. No hay comunidad, hay mercado. Y entonces solo queda una pregunta: ¿quiénes somos cuando ya no nos ven como personas, sino como números? Mientras tengamos el coraje de no responder con prisa, aún queda una oportunidad, que esa pregunta nos salve. Porque tal vez la última forma de resistencia sea justo eso: bajar la velocidad, escuchar y descubrir lo que ninguna máquina puede entender, el silencio entre dos seres humanos. Y si el objetivo no fuera evitar el colapso, sino provocarlo, no por impulso destructivo, sino como un acto de fe oscura, como un gesto de confianza en el renacimiento. Y si la caída no fuera el final, sino el principio real, pocas ideas son tan peligrosas y a la vez tan seductoras como esa. No nace de la ignorancia, surge de la lucidez, de esa mirada brutalmente honesta que ya no cree en reformas, solo en ruinas. En eso se basa el aceleracionismo, una filosofía nacida del cansancio y alimentada por el caos, una idea que cruza los bordes de la cordura, donde utopía y distopía bailan juntas, envueltas en fiebre. El término lo acuñó Benjamin Noyes, pero fue Nick Land quien lo llevó al límite, un pensador que se acercó al delirio místico. Él no quería mejorar el capitalismo, quería devorarlo, lo veía como un ente amoral, autónomo, fundido con la máquina. Su única salida, impulsarlo hasta su autodestrucción, hasta que con él se desintegre también la humanidad. Allí es donde el aceleracionismo se divide en dos caminos igualmente extremos. Por un lado, el aceleracionismo de izquierda, influenciado por pensadores como Mark Fisher, una corriente que propone llevar el capitalismo hasta su máxima contradicción para hacerlo estallar desde dentro y así abrir la puerta a otra forma de sociedad. Un mundo post-trabajo, donde la tecnología libere en vez de esclavizar, donde la automatización no condene al desempleo, sino al fin del sufrimiento repetitivo, donde el tiempo vuelva a ser tiempo y no mercancía. Suena liberador, ¿no? Pero esa esperanza se balancea sobre un abismo, porque entre el colapso y la reconstrucción hay un intervalo, y ese intervalo se llama desesperación. En la otra orilla está el aceleracionismo de derecha, oscuro, apocalíptico, casi nihilista. Para esta visión, la desaparición de lo humano no es una tragedia, sino una transición. Creen que estamos viviendo los últimos suspiros de la especie, que el capital y la tecnología se fusionarán para dar paso a una nueva entidad, transhumana, hiperracional, autónoma, un mundo donde la subjetividad ya no importa, donde el amor será obsoleto y el cuerpo prescindible. Para Land, el ser humano no es un fin, sino un medio, un simple trampolín hacia lo que viene después. Pero ¿qué viene después? ¿Y realmente queremos saberlo? La atracción por esta idea no nace solo del pensamiento, sino del deseo más primitivo: escapar de la impotencia. El mundo gira demasiado rápido y sentimos que no tenemos el volante. La política ha perdido poder, los discursos se reciclan, las promesas se hacen meme. Entonces, en lugar de esperar, algunos quieren quemarlo todo, en vez de reformar, detonar, no salvar el mundo, sino dejarlo caer. Esa es la lógica brutal del aceleracionismo radical, y encuentra eco en tiempos donde la empatía es débil y el cinismo parece protección. Pero aquí hay un riesgo inmenso: confundir el colapso con espectáculo, creer que destruir ya es revolucionario, pensar que el dolor acelerado es cura, suponer que si el sistema se cae, todo mágicamente se arreglará. Pero lo que se olvida en ese salto es lo que existe entre las ruinas y la reinvención. Cuerpos vulnerables, cuerpos excluidos, cuerpos que no pueden huir, porque el colapso no llega a todos por igual. Golpea primero a los que ya estaban al margen, a los que nunca fueron relevantes para el algoritmo, a quienes no pueden leer teorías sobre el fin del mundo
porque están demasiado ocupados sobreviviéndolo. Esa es la tragedia profunda del aceleracionismo. No solo lo que propone, sino lo que calla. El valor de la pausa, de la duda, de la escucha. Decir que todo debe caer puede sonar liberador, pero también es peligroso si lo dice alguien que nunca ha tenido que reconstruir nada por sí mismo. Y aún así, hay una chispa en todo esto, un impulso vital, porque quizás esta filosofía, con toda su oscuridad y delirio, apunte a una verdad profunda. El sistema no quiere ser salvado, y si ese es el caso, tal vez nosotros tampoco deberíamos quererlo. Tal vez no se trata de aferrarse a la idea de reforma, sino de parir una nueva narrativa, pero no una que nazca del colapso inevitable, sino de una elección consciente. Una que comienza reconociendo el fin, pero se niega a dejarlo ahí. No se trata de esperar a que todo explote. Se trata de mirar las ruinas, las externas y las internas, y preguntarse qué puede aún florecer aquí. Porque entre el abismo y la reinvención existe un tercer espacio, uno casi invisible, casi sagrado, ese en el que lo humano todavía decide, todavía sueña, todavía resiste. Y a veces resistir no significa evitar la caída. A veces es caer con los ojos abiertos. Hay una pregunta que recorre todo lo que hemos dicho hasta ahora, una que quizás también esté susurrándote a ti ahora mismo. ¿Y si todavía es posible? ¿Y si, incluso después de tanta velocidad, tanto ruido, tanto algoritmo, tanto colapso, todavía hay un intervalo? Un instante entre la caída y el final, entre la sumisión y la rebelión silenciosa, entre la desesperación y la creación. No es ingenuidad, es coraje, porque fuimos educados para creer que el mundo es una máquina, que la historia tiene dirección, que las vías ya están trazadas, que solo queda adaptarse o sufrir. Pero esa narrativa solo favorece a los que se benefician de ella. Donde hay adaptación ciega, hay dominación. Donde no hay opción, no hay libertad, solo condicionamiento. Y quizá el mayor condicionamiento de nuestra época es creer que no hay alternativa, que aunque el capitalismo sea inmoral, es eterno, que aunque la tecnología sea cruel, es incontrolable, que aunque el progreso sea inhumano, es inevitable. Pero ¿inevitable para quién? Llevamos décadas escuchando la misma retórica: innovación, productividad, escalabilidad. Palabras ídolo que han colonizado incluso nuestras relaciones. El amor se volvió rendimiento, la amistad, networking, la existencia, un producto que debe gustar. Has intentado sentarte una hora con alguien sin mirar el celular. Has probado ignorar una notificación aunque sabes que alguien te espera. Esos pequeños gestos son hoy formas de resistencia, porque resistir no es solo gritar, a veces es negarse, es proteger el silencio, cuidar los espacios interiores que el mundo quiere convertir en métrica. Martin Buber escribió: todo comienza con un encuentro. Cuando miro al otro no como objeto, sino como tú, el mundo cambia. Puede sonar simple, pero en medio del ruido, encontrar al otro es un acto radical, un milagro. El futuro no tiene por qué ser una continuación lineal del presente. Puede ser ruptura, rechazo, elección. Y lo más importante de esa elección es que no necesita comenzar con todos. Puede empezar con uno, contigo, con una decisión pequeña, íntima, pero profundamente política. Tal vez el primer paso hacia otro mundo no sea una nueva tecnología, sino un nuevo silencio, un nuevo ritmo, una nueva ética. Y esa ética no se escribe en manifiestos, se encarna en la vida cotidiana. Cuando dices no a lo que te acelera sin propósito, cuando miras a alguien a los ojos y decides estar por completo, cuando dejas que algo te detenga sin culpa. No estamos hablando de volver atrás. Esa nostalgia también es una trampa. El pasado también fue violento, excluyente, colapsado en su propia versión de orden. Estamos hablando de una tercera vía, una que nace del cansancio, pero no se rinde, que reconoce el final, pero no lo celebra cínicamente, que tiene miedo, pero actúa igual, porque hay un mito persistente, que solo los grandes actos cambian el mundo. Pero no es cierto. El mundo cambia cuando cambia la conciencia, y la conciencia cambia cuando alguien, en silencio, decide no seguir a la multitud. Detenerse es un gesto íntimo, pero explosivo, porque cuando tú te detienes, obligas al mundo alrededor a preguntarse por qué. Y tal vez, solo tal vez, alguien más se detenga también. Y si uno, luego otro más, entonces el tren ya no corre solo. Las vías tiemblan, y por primera vez, lo inevitable se inclina ante lo humano, porque al final, el motor del sistema no es una máquina, es el miedo a quedarse atrás, el miedo a no pertenecer, el miedo a fracasar. Pero,
¿Y si pertenecer está justamente en decir no? ¿Y si la nueva comunidad nace entre quienes se atreven a ir más despacio, a ser sensibles, a no ser útiles? ¿Y si la verdadera evolución es emocional y no tecnológica? Hay una buena noticia: la conciencia es contagiosa. Una pregunta sincera puede romper siglos de programación. Una sola duda, bien planteada, puede hacer colapsar la torre más arrogante. Escuchar de verdad puede desarmar incluso al algoritmo. El capitalismo puede terminar, pero eso no es lo más importante. Lo que realmente importa es lo que viene después. Otra tiranía envuelta en lenguaje futurista, o una nueva forma de estar, más humana, más justa, más viva. Esa respuesta aún no existe, pero quizás ya esté germinando dentro de ti. Tal vez la pregunta nunca fue ¿cuándo acabará el capitalismo? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿quiénes seremos cuando termine? Porque el final de un sistema no es el final de la historia, es el inicio de una nueva narrativa. Y justo ahí, en la urgencia por empezar de nuevo, es donde acecha el mayor riesgo: repetir los mismos errores con nuevos nombres, cambiar jefes por plataformas, templos por interfaces, muros por cortafuegos, perder lo humano en el intento de salvarlo. El colapso, cuando llegue, no vendrá con sirenas, ya está en marcha, se filtra por las grietas de lo cotidiano. En el insomnio que llega después de un día productivo, en esa conversación interrumpida por notificaciones, en el vacío que ninguna meta logra llenar. Pero hay un lugar donde todo esto puede transformarse. Ese lugar no es el futuro ni el pasado, es el ahora, aquí, en este preciso instante, en el momento en que eliges escuchar en vez de desplazarte, sentir en vez de reaccionar, detenerte en vez de correr. El tren aún se mueve, pero ¿quién dijo que no puedes accionar el freno? Quiero ofrecerte algo que no es para todos, pero sí para ti, que llegaste hasta este punto en busca de respuestas más profundas. He creado algo que va más allá de un libro, un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. No es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan el piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por cambio, este es el momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida lo necesita. Y si decides recorrer este camino, no serás el mismo al llegar al final. Quiero compartirte algo personal. Hace unos años, atravesé un agotamiento silencioso. No era tristeza, era ausencia, como si cumpliera condena sin haber cometido ningún crimen. Una noche, salí a caminar, tarde. No había nadie, solo yo, farolas encendidas, y un silencio tan espeso que gritaba. Pasé frente a una tienda de electrodomésticos, y entre neveras y microondas vi un pequeño robot de limpieza. Estaba apagado, quieto, y pensé, creamos máquinas para limpiar el piso, pero ¿quién limpia el vacío que dejamos dentro de nosotros? Ese día lo entendí. El mundo colapsa, sí, pero el colapso más brutal no es el del sistema, es el del alma. Por eso escribí esto, para ofrecerte una pausa, un respiro, una señal de que no estás solo en este vértigo. Si sentiste algo, aunque sea incomodidad, eso ya es vida. Y mientras haya vida, aún es posible reconectar. Si llegaste hasta aquí, tal vez el algoritmo se equivocó, o tal vez acertó demasiado. Quizás este video no fue hecho para ti, pero aquí estás. Así que, si quieres mantener esta extraña conexión, comenta abajo. ¿Crees que el capitalismo terminará o solo cambiará de máscara? Sé honesto o irónico. Al algoritmo le encantan ambos. Y claro, suscríbete al canal, porque si hasta Skynet tiene seguidores, ¿por qué nosotros no? Y por cierto, los videos que ves en pantalla ahora, uno de ellos puede cambiar tu mundo, o tal vez solo sea otra distracción, pero solo lo sabrás si haces clic.